los que no están presentes somos Teatro Ojo. Primero, agradecerle a Chucho y a los que están organizando la próxima participación de México en la Cuadrienal la invitación y celebrar que esto ocurra. El espacio es un asunto que urge pensarlo, no solo desde el teatro, sino desde muchos otros ámbitos, especialmente en momentos de emergencia como este, un país que se ha convertido en una fosa común, un país con tantas presiones en términos energéticos, de riquezas naturales, etc. Tiene que pensar el espacio desde perspectivas múltiples y el teatro no puede ser ajeno a ello. De hecho, la Cuadrienal va encaminada hacia aquello en esta edición. Bueno, leeré un fragmento para luego explicar algunas cosas. Un edificio abandonado del gobierno mexicano, 10 lugares emblemáticos del movimiento estudiantil de 1968, pasajes comerciales y calles del centro de la Ciudad de México, un teatro convertido en jardín, un campo de fútbol de tierra donde antes hubo un multifamiliar para burócratas, donde antes estuvo el Estadio Nacional, donde antes hubo un cementerio, un respiradero del metro que ocupa el lugar de una vieja casa, el auditorio de un museo universitario de arte contemporáneo, un teatro a un costado del Campo Marte convertido en memorial de la violencia, cuerpos humanos. Estos son los lugares donde Teatro Ojo ha trabajado durante los últimos 8 años. 8 años en los que se han exacerbado hasta la obscenidad los signos del colapso, la falla del Estado y las instituciones de la utopía del proyecto modernizador mexicano. El derrumbe de nuestro mundo, ¿acaso no lo escuchamos?, convirtiéndose en un campo de ruinas que se acumulan ante nuestros pies. Los espacios que hemos encontrado para trabajar son ruinas, será mejor decir escombros, vacíos, huecos, donde intentamos aparecer, convocar fantasmas, darle cuerpo a los espectros de lo que falta, de los que faltan. Buscamos espacios de aparición cuando la desaparición es el signo nefasto de estos tiempos. Lo político es una cosa estética porque tiene que ver con apariencias, pero ¿dónde y cómo aparece lo que aparece? La actividad política, dice Rancière, es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar. Hace ver lo que no tenía razón para ser visto. Hace escuchar un discurso allí donde el ruido solo tenía lugar. Hace escuchar como discurso lo que no era escuchado más que como ruido. Los que somos Teatro Ojo creemos que la historia es nuestro campo de batalla y que el arte es el dispositivo que permite remover el espacio y el tiempo, producir afectos que generen otras escenas. No pretendemos teatralizar la realidad, sino intervenir sus pliegues y sus capas, dislocar el tiempo y permitir que el pasado derrame sus efectos. Ensayamos, ahí donde trabajamos, intervenciones históricas que quieran romper con el encantamiento moderno del tiempo como un continuum vacío y homogéneo. Acciones donde la yuxtaposición de temporalidades abra paso a lo fallido y lo cancelado. Activar la memoria y buscar en la repetición aquellos momentos de represión y olvido. Desorganizar la organización de la mímesis. Repasar la historia tal como ha sido olvidada. Disparar contra los relojes para detener el tiempo, aunque bien sabemos que esto no nos basta. Teatro Ojo se llama Teatro Ojo en un guiño a Cine Ojo de Giga Bertov, y no me alargo más solo porque creemos que la mirada es una construcción política, no somos nosotros, estamos convencidos de ello, y es ahí un campo de intervención que hemos elegido para trabajar. Ahora les platicaré de algunos de los proyectos que precisamente cubren un arco de los últimos 8 años, del 2007 a la fecha, y vistos en retrospectiva, nos fuimos dando cuenta que se habían convertido también en un programa, de alguna manera, un poco como el historiador Avi Warburg decía para sí mismo, convertirse en sismógrafo capaz de convertir en signos las sacudidas, los terremotos, los pequeños sismos, las sismografías íntimas incluso. En el 2007 pudimos entrar al edificio que recién había abandonado la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco, el edificio construido, hito arquitectónico de la Ciudad de México,
construido por Ramírez Vázquez y por Mijares, y que lo habían abandonado por fallas estructurales graves. Se habían mudado a la Alameda y este edificio quedó de súbito abandonado, como si la vida se hubiera suspendido, y encontramos un espacio vacío, lo que antes había sido una escenografía fastuosa del poder. Ahora era una ruina polvosa, habitada por cadáveres, habitada es un decir, por cadáveres de cucarachas, por archiveros vacíos, por sótanos inmundos, inundados, por documentos olvidados, y sobre todo la posibilidad de acceder a esta gran arquitectura del poder en sus dos sentidos, de los sótanos hasta la oficina del ministro o la ministra, que fue la última en ocupar esa oficina en el piso 21, desde donde se contempla la ciudad bestial, entrañable. Y lo que decidimos fue hacer visitas guiadas a este edificio que antes había sido de uso exclusivo para burócratas. Visitas guiadas para 4 personas. No quisimos no quisimos utilizarlo como escenografía de nada, sino precisamente dar a ver lugares, pensarlo como una alegoría en donde los que caminaban conversando con sus memorias, con la memoria pública de la que este edificio está cargado, de la que Tlatelolco está cargada, un edificio testigo del 2 de octubre, Tlatelolco con todas esas capas históricas superpuestas ahí, era suficiente para entablar conversaciones y pensar en eso que en el 2007 era ya evidente. Sin embargo, quizás todavía nos resultaba difícil articular, que era la falla del Estado. Un edificio donde antes hubo gobernantes y ya no estaban, el polvo que también cae sobre las revoluciones, aquellos documentos extraviados que hablaban de un país, incluso nuestra mirada melancólica ante quizás todavía sentir la referencia del Estado como una posibilidad de convivencia política. En el 2008, a los 40 años del movimiento estudiantil, la universidad nos invita a participar como las piezas artísticas que conmemoraban el movimiento, no solo la matanza, sino el movimiento estudiantil como potencia política, un movimiento que apostó a la imaginación, a lo performático, para protestar, para ganar espacios públicos que les habían sido cancelados a la población en general, especialmente a la juventud en ese caso, y decidimos diseminar 8, en principio 10, acabaron siendo solo 8 acciones por la ciudad como ese gran escenario de los performances políticos, y estas performances eran más bien dispositivos que intentaban cruzar con transeúntes que habitaban espacios que habían sido emblemáticos para el movimiento estudiantil y detonar memorias singulares, digamos, frente a discursos tan solidificados sobre la matanza, tanto desde el poder como desde las víctimas. Nos parecía necesario activar memorias singulares que, si bien intentaban sí recordar el 68, también intentaban tratar de explicarnos ese presente que, como se presagiaba, un país que se militarizaba cada vez más y más, ¿no? Las estrategias fueron diversas, en casi todas la participación de los transeúntes que habitan esos lugares, esos espacios públicos todos en donde trabajamos en ese proyecto, participaban en distintas medidas, ¿no? Para el 2010 hicimos una serie de proyectos llamados precisamente Estado Fallido, un poco retomando la idea, ese dictado, digamos, del Departamento de Estado norteamericano que decretaba a México como un posible Estado a punto de colapsarse. Lo llamamos así para pensar si el Estado era todavía algo que valía la pena apuntalar, algo sobre lo que podíamos seguir intentando apostar políticamente, y para ello nos servía un libro que nos ha acompañado y un pensador que nos ha acompañado en muchos de estos proyectos, que es Walter Benjamin, el libro o el proyecto del libro de los pasajes, un libro inconcluso, en donde quisimos desplegarlo sobre el centro histórico de la ciudad como ese pequeño núcleo en donde las relaciones económicas, históricas, políticas, en un año además
en el que se estaban convocando los fantasmas de la revolución, de la independencia, desde muchos ámbitos. Nos interesaba también pensarlo desde la crítica que Benjamin plantea para pensar la cultura popular como forma de explicación de la modernidad, de la falla de la modernidad. Y ahí trabajamos en pasajes comerciales y las calles en el centro que los unen, y eso nos servía para articular una especie de topografía, le llamábamos topografía espectral, en donde las nomenclaturas de las calles, los nombres de los pasajes, las mercancías, pero sobre todo los que las habitaban, los comerciantes, los vecinos, los visitantes del centro, iban encontrando o intervenciones o señalizaciones, y a través de una serie de impresos que podían conseguir en estos pasajes comerciales, proponíamos lecturas que podían desarrollarse desde la caminata como estrategia para ver, para ocupar, para aparecer en esos lugares. Ese mismo año, un poco hacia finales, trabajamos, me voy a brincar un proyecto que fue en el Galeón, que hicimos durante la vacación, que es julio y agosto, que teníamos el Galeón asignado por la convocatoria del INBA. Decidimos convertirlo en jardín a partir de una lógica, digamos, del calendario romano, que Albucius, un escritor romano, llamaba la vacatio, una quinta estación donde había que vaciar, donde había que no hacer, había, digamos, donde el no hacer, el ocio, el sueño era el espacio reservado, vaciarnos de lo productivo, vaciarnos, y decidimos vaciar el teatro, digamos, de su lógica para abrirlo como un jardín en donde habitaban, digamos, otras imágenes. Paso muy rápido sobre ese. Para llegar a México, mi amor, nunca mires atrás, que fue una intervención en una cancha de fútbol de Llanero, que está en la colonia Roma, donde antes estuvo un edificio, uno de los edificios del multifamiliar Juárez, que se derrumba con el sismo, con el terremoto del 85, pero que además ese multifamiliar, emblema del proyecto modernizador de México en los 50s, cuando se proyectaba México como un país que se anclaba al capitalismo norteamericano y podía de alguna manera ser jalado por esa locomotora de la modernidad capitalista. Antes de ese edificio, ese multifamiliar, fue construido sobre el Estadio Nacional, construido por Vasconcelos como el gran teatro cívico y político, donde habría tablas gimnásticas, donde habría tomas de protesta de Lázaro Cárdenas, de Ávila Camacho, me parece que es el último que toma por posesión ahí, pero también habría exposiciones del régimen, etcétera, en el régimen post-revolucionario. Pero antes ese espacio estuvo ocupado por un cementerio, el Cementerio Civil de la Piedad. Así que esas capas históricas nos servían un poco como en una arqueología típica para ir desenterrando, digamos, esos estratos y pensarlos desde los equipos de fútbol que habitualmente juegan en esa liga de vecinos de la colonia Roma, y intervenir un partido de fútbol normal entre dos equipos, la Fuerza Sansón y los Hooligans, un partido que iba a ser interrumpido, digamos, periódicamente por el árbitro, lo cual activaba en los jugadores que quedaban aleatoriamente de acuerdo a la jugada en la que se había suspendido el partido, activaban una serie de archivos sonoros de promesas políticas o de disculpas, digamos, desde la declaratoria de guerra al narco de Calderón, pasando por las disculpas de López Portillo por no haber podido sacar de la postración de la pobreza este país, pasando por un montón de archivos sonoros, y que a la vez convivían durante el periodo en el que transcurría el partido con archivos sonoros de narraciones de la selección nacional, que en los mundiales está a punto de pasar a la siguiente ronda, hay un penalti fallado o un gol que nos anotan, una decisión arbitral o un poste que se cruza entre la pelota y entre
entre el gol y el éxito de la selección nos elimina. Así que los espectadores que estaban en esas funciones, que fueron pocas por las condiciones mismas de la acción, podían entrar a la cancha en estas interrupciones y enfrentarse, digamos, de manera afectiva con aquellos fragmentos, con esos trozos de archivos, de memoria, de historia, y construir, digamos, a la manera de un montador, constelaciones, digamos, constelaciones que lejos de explicar cronológica, causalmente una historia, intentaban más bien trabajar con la repetición, con lo reprimido, con lo olvidado. Un poco más adelante me brinco el respiradero del metro. Este era un respiradero del metro donde antes estuvo pues la casa de mi padre, donde nace mi padre, y hoy es un gran vacío, pero lo dejaré de lado en esta ocasión. Digamos, el metro, rápidamente, cada vez que pasaba el metro se activaban proyecciones de películas familiares, y que eran vistas desde Avenida Revolución, ¿no?, que es la avenida con la que colinda esta casa. Y este proyecto, que es en el 2012, que se llamó Atlas Electores, fue un proyecto que ocurre durante el periodo electoral en México. Este gran espectáculo que cada 6 años nos convoca a votar, este ciclo que nos culmina a ejercer nuestra posibilidad de representación política. Decidimos trabajar con el apoyo de Teatro UNAM en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo. Decidimos trabajar un acompañamiento a 20 ciudadanos que iban a votar por uno u otro candidato, iban a anular su voto o no pensarían votar, y seguirlos durante estos 4 meses, y hacer apariciones periódicas al público, de tal manera que el auditorio se convertía, digamos, nos intentaba recuperar ese auditorio como ágora, donde se podía ir discutiendo desde la vida de cada uno de estos electores, sus deseos electorales, pero también lo que había cambiado en ellos durante ese periodo y los llevaba a votar o odiar a alguien, o cambiar su decisión, o ir pensando y discutiendo públicamente su elección, a la vez que ir articulando, digamos, sus vidas en la ciudad, su memoria política, sus recuerdos que los llevaban a decidir lo que decidían. El proyecto tenía contemplado empezar con la campaña, terminar con la elección, así fue, pero había partido como de una lógica en donde el guión estaba prácticamente cerrado, donde casi se sabía quién iba a ganar, que iba a ser Peña Nieto, el próximo presidente, construido desde ese otro escenario que son los medios, que es toda la maquinaria, digamos, mediática que es capaz de poner y quitar gobernantes. Pero ocurrió algo, digamos, en ese tiempo que nos estimuló, por otro lado nos quitó, digamos, foco también, y que fue el 131 y el 132. Digamos, el dispositivo estaba pensado también para que el tiempo y, digamos, los acontecimientos que en esa duración pudieran trastocarlo, modificarlo, y eso hizo que cambiaran todos nuestros planes. Pudimos incorporar, digamos, al trabajo a chicos de la Ibero que habían participado en aquel viernes donde Peña Nieto va a la universidad, y bueno, desde luego no cambiamos el guión. Sin embargo, nos permitió, digamos, ir valorando también esa representación política, valorándola desde la representación escénica, artística, digamos, como ese eje de cruce de deseos, de vacíos, de huecos. Al final del año 2012 teníamos asignado el Teatro El Galeón nuevamente, y nuevamente decidimos, digamos, pervertirlo en algún punto, porque si bien íbamos a hacer una obra sobre la histeria, sobre la invención de la histeria, dado que nos movieron de fecha y quedamos justamente en El Galeón el último mes del gobierno de Felipe Calderón,
y a unos metros se estaba construyendo el memorial para las víctimas, mandado a hacer por el gobierno federal. Y después de discusiones con un querido amigo que es Javier Sicilia, donde nos planteábamos la pregunta sobre qué clase de memoria, de memorial, podía construirse en medio de la guerra en la cual estamos inmersos, qué clase de lugar, de construcción, de acto podría hacer justicia, digamos. Y me parecía a mí que la única posibilidad era lo performativo, digamos, aquello que va ocurriendo, que no se solidifica en un edificio o en una lápida o en un monumento. El Galeón se convirtió durante nuestra estancia ahí en una hemeroteca con los periódicos del sexenio, de cada día del sexenio, en una serie de mesas con café, con agua, etcétera, para estar. Las sesiones eran de 10-12 horas, estaba abierto durante todo el día, era entrada libre, la gente podía entrar ahí, quedarse el tiempo que quisiera y, si así lo deseaba, contarnos, responder a algunas preguntas que continuamente se formulaban, que esencialmente tenían que ver con los sueños y los presentimientos durante los últimos 6 años. Pensábamos, intuíamos, y la verdad es que la experiencia nos avasalló en muchos sentidos, que el poder era capaz de penetrar los sueños, lo sabemos históricamente, pero había que tomar esa sismografía íntima que decía en un principio, y el horror de aquellas imágenes, el miedo, penetra hasta lo más íntimo, ahí donde pareciera que solo estamos nosotros activos, ¿no? Digamos, este espacio vacío, este espacio que intentaba, pues, contestar en alguna medida aquellas placas de bronce de significantes vacíos, de significados vacíos que teníamos enfrente a unos metros, pues nada, pensar que esa era también una de las tareas de un teatro público. Y finalmente, en el 2012-2013, trabajamos a partir de la figura de Xipetote con nuestro Señor el Desollado, una deidad mexica, que precisamente es un dios que quizás tenga que ver con el maíz nixtamalizado y esto de desprender la piel del grano, pero que se celebraban, su veintena se celebraba con el desollamiento de víctimas sacrificiales, y sacerdotes o xipenes, guerreros, vestían la piel de esa víctima desollada durante 20 días. La figura nos servía solo para pensar en el sacrificio, pensar en el cuerpo como última instancia, digamos, frente a una maquinaria de guerra desatada no solo en México, sino en el mundo. Y en este caso el lugar tuvo que ver más bien con 2 ciudades en donde la palabra sacrificio se había usado, desde luego históricamente, pero sus gobernantes la habían usado, se llenaban la boca, digamos, en la demagogia acostumbrada, requiriéndole más sacrificio a la población. Una de ellas fue en Madrid, bueno, España, y Madrid en concreto, en el Matadero, curiosamente en el antiguo Matadero de Madrid, y la otra fue Atenas, ¿no? A quien el Fondo Monetario Internacional y su presidente les piden perdón por sacrificios inútiles, dado que las recetas económicas no estaban funcionando, pero que bueno, que el sacrificio tenía que seguir. Y decidimos hacer, digamos, estas pieles sobre gente que había perdido sus casas o perdido sus trabajos, o que había tenido próximos casos, como en el caso de Atenas, y esto fue más bien un encuentro ahí, casos de suicidio que fueron comunes durante el periodo de la crisis en Grecia, ¿no? Las pieles que hacíamos a partir de estos modelos que iban conversando, y que era un taller abierto también para la conversación como posibilidad de desarrollo y como última instancia política también para nosotros, son estas pieles que quedan huecas, esta especie de resto de lo que Agamben, de lo que Benjamin llamó el Homo sacer, ¿no? Ese hombre o ese
esa entidad que su muerte, que por un lado puede ser dada en sacrificio, es decir, vuelta sagrada, pero paradójicamente también es susceptible de ser aniquilado sin consecuencia jurídica ni política alguna. Quizás ahí estamos todos. La lógica es que para el poder todos somos cualquiera en cualquier momento, y esto, digamos, es una lógica en un teatro que intenta también ser de cualquieras, ¿no? Que es el que hemos, pues, trabajado en estos 6 años u 8 años, ¿no? Y bueno, aquí me quedo.